Amén. Eh, eh, Hay personas que van a una iglesia, que asisten y por eso dicen que son cristianos. Amén. No, alguien dijo hace muchos años y me quedó muy grabado que si un ratón se mete en una caja de zapatos, no se convierte en zapato. Amén. Entonces, si alguien entra a una iglesia, no quiere decir que por eso ya es cristiano. Tiene que ver mucho con nuestra forma de vivir. Amén. La verdadera expresión del cristianismo es en la forma en la que vivimos. Amén. Y eso tiene que ver con todo nuestro día, con toda nuestra actividad diaria. ¿Ok? Entonces, pues estamos iniciando este año, gloria a Dios, un buen año, un año incierto. ¿Cuántos conocen aquí el futuro? ¿No? ¿Cuántos saben dónde vamos a estar el 5 de mayo? ¿No, verdad? Entonces, Dios es el que conoce el futuro y lo mejor que podemos hacer entonces, hermanos, lo mejor que podemos hacer es poner nuestras vidas en las manos de Dios. Amén. Eh, Decíamos que muchas personas dicen, ay, te deseo lo mejor para este año y que este año sea mejor y que feliz año y todo ese tipo de cosas. Pero la verdad de las cosas es que no va a haber un feliz año, ni este año va a ser mejor, ni nada de este tipo de cosas, a menos que pongamos como prioridad en nuestras vidas vivir dentro de la voluntad de Dios. ¿Amén? Fuera de eso, no vamos a saber que va a ser un buen año. Pero si nuestras vidas están en sus manos, entonces eso va a ser un buen año. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Porque nuestro Dios es un Dios bueno. Precisamente vamos a leer Mateo capítulo 6. Queremos hablar. eh, este tema me pareció interesante, lo hemos compartido aquí, pero quiero compartirlo con, con, con todos ustedes. Queremos hablar de la prioridad correcta en la vida. Si queremos, uno de los problemas que tiene el ser humano y que le genera grandes broncas es precisamente no establecer prioridades correctas en su vida. Muchas veces nosotros tomamos decisiones eh, eh, no en base a las prioridades correctas, sino en base a lo urgente, a lo que nos gusta, a lo que no nos cuesta trabajo. Amén. Yo me doy cuenta que los mexicanos, contrario a lo que dicen muchas personas, somos muy poco dispuestos al sacrificio. Entonces, si hay una cosa tirada de aquel lado y pasar para allá y levantarla, nos cuesta que tengamos que quitar un obstáculo y después brincar el otro y llegar, entonces ya la dejamos que se quede ahí tirada. ¿Cuántos dicen amén? Y así nos pasa en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en todas partes. Amén. Y entonces así también nos pasa en nuestra vida, ¿no? Hay cosas que son prioritarias, realizarlas, y le damos prioridad a otras cosas que no nos demanden tanto. Entonces, vamos a leer algunas escrituras, Mateo, capítulo 6, vamos a leer del versículo 24 en adelante. Amén. Mateo 6, 24, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En otras palabras, eh, los creyentes no podemos pensar en servir a Dios y en servir a, lo, a, a los intereses o los parámetros de este mundo. Y vamos a leer lo que dice. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan
ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Ah, caramba, parece que ahí está la clave. Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Dice la palabra afanarse. ¿Sí? La palabra afanarse significa eh, preocuparse. La palabra afanarse significa estar interesado de una manera desmedida acerca de las cosas. Porque no estamos hablando de que no comamos y de que no trabajemos y de que no bebamos. Estamos hablando de afanarse por estas cosas. ¿Ok? Dice, no se afanen por eso, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que uses mi vida, Señor, que tu palabra pueda, o que mejor dicho, que tu palabra llegue, Señor, a nuestros corazones. Te ruego, Señor, que pueda ser yo un instrumento fiel de tu voluntad para este día, para nuestras vidas, Señor. Que tu palabra llegue a nuestros corazones en el nombre de Jesús y nos ayude a establecer siempre las prioridades correctas en nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hay una escritura 3 libros atrás de este libro que leímos de Mateo, que es el libro de Ageo. Amén. Y que complementa muy bien esta escritura que acabamos de leer. Ageo capítulo 1. Vamos a leer del versículo 2 al 7. Dice así: Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Amén. Eh, el libro, el libro de Ageo, el profeta, eh, es una escritura interesante, es un libro de una página, si ustedes lo ven, son 2 capítulos solamente, ¿verdad? Pero fue escrito en un tiempo muy especial. Eh, lo, las personas que habían sido llevadas cautivas de Israel, de Jerusalén a Babilonia, de una manera eh, inspirada por Dios, nacida por Dios, les dio la posibilidad de regresar a Jerusalén. ¿Ok? Entonces, ellos que regresaron a Jerusalén, regresaron y estaban agradecidos con Dios de que les había dado esa oportunidad. Y entonces empezaron a querer construir, a querer construir el templo, pero más bien era reconstruir, ¿ok? Porque el templo había sido arruinado durante todo ese tiempo, desde que fueron llevados cautivos. El templo de Israel había quedado en ruinas, ¿no? Lo habían saqueado, ¿se acuerdan Nehemías cuando dice, oye, ¿cómo están las cosas? No, dice, la situación allá en Jerusalén está trágica,
todo esto se ha perjudicado, las puertas están quemadas, las, las, los muros están destrozados, el templo, órale. Entonces, eh, ya conocemos la historia ahí con él y Dios pone en su corazón trabajar, ¿no? Pero este profeta habla un poquito antes aproximadamente en ese tiempo, de cuando la gente regresa y lo primero que hacen es querer restaurar el templo. Entonces ellos empiezan a trabajar en la restauración del templo, pero el problema es que eh, es difícil reconstruir, es más fácil construir. ¿Saben? Cuando tú tienes que reconstruir, tienes que estar demoliendo cosas que están ahí a la mitad, tienes que estar sacando el escombro, tienes que pensar y llevar el nuevo material, y no es igual reconstruir que empezar a construir. Amén. Entonces, resulta que empezaron con mucho aliento, con mucho ánimo. Los profetas normalmente, tú ves en la palabra, que ellos lo que hacen es que cuando el pueblo de Dios se está desviando, ¿no? Entonces surge el profeta para decir, hey, ¿por qué están yendo en pos de la idolatría? Porque, por ejemplo, Elías surge para decirles, quién es Dios? ¿Jehová es Dios o Baal? Entonces ellos ya estaban en el templo del Señor poniendo imágenes de Baal y todo esto. Entonces surgen los profetas precisamente porque el pueblo de Dios se va desviando. ¿Ok? Entonces, bueno, dices tú, esto es en el Antiguo Testamento. Bueno, es que esto aplica para nosotros también. Porque de repente nosotros, como creyentes, que deberíamos de tener como prioridad número uno el reino de Dios, que hemos sido rescatados para establecer el reino de Dios en la tierra y para extenderlo. ¿Amén? Pero de repente nosotros empezamos a darnos cuenta que hay cierta oposición, ¿no? Y eso fue lo que pasó con la gente de los tiempos de Ageo. Normalmente el pueblo de Israel se extraviaba o hacia la idolatría o hacia la inmoralidad. Y cuando se extraviaba hacia la idolatría y hacia la inmoralidad, surgían los profetas y le estaban diciendo, ¿qué pasó? ¿De qué se trata con ustedes? El camino es este, y enderezaban al pueblo. Pero en este caso no vemos eso. En este caso lo que nosotros vemos es que el pueblo de Israel había dejado el templo, la reconstrucción del templo. No, todavía no es tiempo, todavía falta. Pues ¿para qué? ¿Para qué? Pues porque había trabajo que hacer. Entonces, ¿para qué? Dice, entonces mejor volvámonos a nuestras casas. Y empezaron ellos a ocuparse de lo que para ellos era una prioridad. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ellos decían, para nosotros, en lo que vamos a invertir nuestro tiempo, no va a ser, escuchen hermanos, el templo era una expresión de la gloria de Dios. El templo expresaba de alguna manera la grandeza de Dios, la, la, el esplendor del Señor. Amén. Eran momentos especiales cuando el pueblo de Israel se reunía en Jerusalén y adoraba a Dios. Amén. Eh, Se tocaban esas trompetas, ¿cómo se llaman? Sofar. Uh, y la gente se reunía y empezaba la alabanza, y eso era algo impresionante, y la presencia de Dios descendía y pues ahora eso ya lo habían dejado en segundo lugar. Habían venido aparentemente a darle gracias a Dios y a tratar de restaurar la grandeza de Dios, pero resulta que en lugar de eso, dicen, creo que no es el tiempo. Creo que ahora lo que yo tengo que hacer es dedicarme a tener un buen trabajo. Creo que ahora lo que yo tengo que hacer es que yo tengo que darle una prioridad más a mis necesidades de mi casa. Creo que ahora lo que nosotros tenemos que hacer es que, pues mira, ¿qué más quisiera yo que asistir a la iglesia? Pero la verdad es que pues tengo otros compromisos, trabajo, y el jefe es muy exigente. Y empezaron de alguna manera, me explico,
a darle un segundo lugar, porque ellos decían, es que no es el tiempo todavía. Dios comprende, Dios sabe, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Amén. Él conoce nuestra condición, hombre, pues Él sabe que estamos en un momento nada. Lo que pasa es que ellos simplemente habían dejado a Dios en un segundo lugar en sus vidas. Y muchas veces nosotros, cuando estamos caminando en el Señor y tenemos como trabajo, como prioridad, ¿verdad? Tenemos como prioridad eh, involucrarnos en el reino de Dios, porque para eso nos llamó el Señor. Dios no nos rescató solamente para que fuéramos la familia linda, ¿no? Ay, mira, papá, mamá, los hijos, guau, guau. No, 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 no. Él no nos rescató para tener una vida de lujos, una vida, nosotros. No, 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 no. Él nos rescató para que fuéramos sus siervos, para que fuéramos sus instrumentos. Nos dio una mina y tenemos que trabajar con ella. ¿Cuántos me están oyendo? Nos dio una mina y tenemos que darle frutos, los, los intereses de esa mina que Él nos dio a nosotros. Y esa mina es el Evangelio, y el Evangelio, la única forma en la que es trabajada es cuando se comparte, es como se extiende. Amén. Entonces, de repente nosotros empezamos a mirar ciertas situaciones adversas, difíciles, amén, que nos hacen decir, bueno, es que yo tengo que poner los ojos también en mis necesidades, ¿no? Algunas veces decimos, no, pues es que eh, estoy mal de mi salud y pues yo tengo que hacer ejercicio, ¿no? Y pues como a mí me gusta nadar, entonces pues yo tengo que ir a la natación, ¿no? Oye, la oración, sí, sí, bueno, la oración después, porque ahorita lo importante es la sanidad, es que yo pueda tener mi cuerpo sano, y entonces, si no, ¿de qué manera voy a servir al Señor con el cuerpo así? Entonces yo por eso tengo que preocuparme porque yo pueda estar en condiciones correctas, ¿no? Y la verdad de las cosas es que sin quererlo, hermanos, y en un mundo, por un lado corrupto, o un lado corruptor, amén, que nos empieza a sacar del foco de la vida, cuando menos nos damos cuenta, ya nos estamos involucrando en compromisos y responsabilidades que nos sacan incluso de congregarnos, ya ni siquiera de participar en un ministerio, ¿no oyes? Sino ya de congregarnos. Es que hoy no puedo congregarme porque hay esta necesidad. ¿Amén? Y de alguna forma, el ir caminando en esa dirección nos hace que vayamos perdiendo nuestra identidad. No es normal, no es automático. No, no, la palabra automático no. No es repentino, ¿no? Que una persona venía a la iglesia y al día siguiente ya no vino. Y ya no vino para nunca jamás regresar. No, 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 no. Esa persona fue dando ligeros pasos. Amén. Empezó a afanarse por esto, empezó a dejar aquello, empezó a preocuparse qué voy a comer, qué voy a beber, qué voy a vestir, de qué manera voy a salir adelante en esto y en aquello. Y cuando se va dando cuenta, ya se está alejando poco a poco y ya el Señor queda tan lejos que dice, bueno, pues ya mejor le voy a seguir aquí. ¿Me estás oyendo? Entonces el profeta Ageo les dice, no, 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 se están equivocando al pensar que todavía no es tiempo. Dice, mediten en sus caminos, porque, ¿por qué? Porque se supone que cuando las personas están aparentemente dándole su vida a lo que no es Dios, comen y no se sacian, no encuentran satisfacción en la vida. Tienen que andar viviendo mejor buscando drogas o alcohol o cosas de esas para que más o menos se alivianen un poco, porque no hay plenitud, no hay satisfacción, no hay nada que pueda llenar el corazón del hombre. ¿Cuántos saben esto? ¿Amén? Y sin embargo, empiezan ahí a meterse y empiezan a perder el rumbo del llamado de Dios para sus vidas. ¿Por qué pasa esto? Porque muchas veces nosotros cuando venimos al Señor, venimos ya con una carga de vida vieja, de vida pecaminosa. ¿Cuántos me están oyendo? Eh, con concupiscencias,
con concupiscencias. Concupiscencias quiere decir deseos de la carne insanos. Venimos a la iglesia y de repente el, el, la, la, la falta de querer desgastarnos y de querer dejar nuestra vida vieja y caminar en la novedad de vida que Dios nos da, se nos empieza a hacer complicado. ¿Me oyes? Y entonces empezamos a abrirnos a las concupiscencias que tenemos y en un mundo que está, pero si súper atento, ¿no? Decíamos hace unos días, eh, había un tiempo en el que los reyes salían a la guerra en Israel. O sea, siempre estaban en la guerra, pero había un tiempo donde no salían. Y había un tiempo en el que sí salían. Bueno, pues en el tiempo en el que sí salían, a David se le ocurrió que no iba a salir. Dijo, bueno, hoy voy a quedarme, que vaya a Joab, ¿no? ¿Para qué voy a hacer aquello? Entonces se quedó, y justo cuando se quedó, ¿no? Se quedó dormido, se levanta tarde y ve ahí caminando por el palacio, se asoma y ve que hay alguien ahí. Entonces dice, ¿qué será eso? A ver, déjame investigar. Investiga, ¿no? Investiga. Y la caída más terrible, más estrepitosa del rey David sucedió cuando él dejó de hacer lo que a él le tocaba hacer. ¿Me estás oyendo? A nosotros muchas veces no nos damos cuenta, pero tenemos compromisos que tenemos que atender. Pero a veces el diablo nos pone ciertas puertas abiertas, muy claritas, como para decir, no va a pasar nada, vamos a hacerle, vamos a echarle ganas aquí. Y finalmente, pues, si yo no voy un día a la iglesia, no pasa nada. Y si no voy otro día, pues tampoco. Y si ya no voy ninguno, pues entonces entonces que el Señor me perdone y mientras tanto, ¿no? Es mejor pedir perdón que pedir permiso y vámonos. Y la prioridad que es el reino de Dios y su justicia empieza a diluirse delante de nosotros. Eso pasaba en los tiempos de Ageo. La prioridad que era establecer y devolverle la gloria a Israel y la gloria a Dios se quedó en simplemente mañana, hoy no es tiempo, más adelante, cuando tenga esta necesidad suplida, cuando tenga esa situación resuelta, cuando pase aquello, cuando pase lo otro. Y es que eso es lo que ha estado pasando últimamente dentro de la comunidad cristiana general. Amén. Y yo creo que nosotros muchas veces no somos inmunes a este tipo de cosas. Yo creo que nosotros somos una iglesia militante. Yo creo que nosotros somos un compañerismo de personas involucradas, pero estamos en el mundo. ¿Amén? Y mientras estamos en el mundo va a afectarnos. Y de repente alguien ve que aquella persona tiene un celular que tiene quién sabe cuántas cámaras y que las fotos que saca son, hombre, y que en la aplicación que tienen hasta le quitan lo feo a uno. ¿Has visto eso? ¿Sí has visto esos? No. Sí, existen, ¿cómo no? Aleluya. Le sacas una foto, le aplicas un botón y órale, hasta te pone ojo azul. Amén. Sí, es cierto. No estoy mintiendo. No, 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 no. Y si quieres ojos azules, te los ponen azules. Amén. Y después de eso ya lo subes a tu estado o a tu quién sabe qué, ya sabes, ¿no? Con esa. No, no, pero estamos en Señor, hermanos, esas cosas a quién se le ocurran. No, 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 de repente vemos cada cosa en los celulares. Amén. Yo no tengo ni Facebook, ni Instagram, ni nada de esas cosas, pero de repente dicen, oiga, ¿ya vio lo que esta persona subió a su Facebook o a su Instagram o a su quién sabe qué? No, es que nosotros no tenemos. A ver, ahí le va. ¿Qué?
y la subió la foto ya ¿cómo se llama? Ya con retoque, ¿no? Y tú dices, pues, ¿quién es? Pues es esta persona. Ah, ¿en serio? ¡Wow! No, 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 eso no pasa. Sí pasa. Es que ese celular es muy magnífico. Es que además te da resoluciones de tantos megapíxeles y que además hace maravilla y media, hermano. Y entonces tú dices, voy a trabajar para comprarme un celular. Voy a esforzarme, voy a hacer esto y voy al otro. Y el día del servicio, pues quién sabe, empezamos a deslizarnos. Empezamos a decir, bueno, pues es que mi casa necesita estar en buenas condiciones. Y yo no digo que no, pero de una casa en buenas condiciones a una casa artesonada hay una diferencia. Amén. Quiere decir, hay un afán por tener una casa eh, eh, más allá de lo que es indispensable o justo para que nosotros podamos vivir. ¿Sí me oye? Y no hay ninguna, no hay ninguna pecado ni ninguna cosa negativa en que tú quieras tener una casa agradable, ¿no? Sí. El tema que estoy hablando es que ya nos empezamos a afanar, en que ya se empieza a perder la cordura, la sensatez acerca de eso. ¿Amén? Y entonces, el que sin querernos dar cuenta va a empezar a afectar, lo que va a afectar va a ser nuestro acometimiento al reino de Dios, nuestra prioridad sobre el involucrarnos en el reino de Dios. Amén. Así que de repente empezamos a perder nuestra identidad como cristianos. Hay cuatro cosas que no debemos en las que debemos de trabajar constantemente. La primera es en nuestra identidad como hijos de Dios. O sea, si tú pierdes tu identidad, ¿amén? En ese momento estás, eh, digamos que al borde del precipicio. ¿Amén? Hay varios ejemplos en la Biblia de personas que no perdieron su identidad. El primero es Moisés. ¿Amén? Moisés, a pesar de tener una doble educación y una doble nacionalidad, dice que él prefirió padecer con el pueblo de Dios que qué, que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés prefirió llamarse hijo de Dios que hijo de la hija de Faraón. Él tomó una decisión a pesar de los riesgos, a pesar de los peligros, dijo, yo soy un hebreo y yo me voy a aventar mi vida con ellos. Pero hay personas que no mantienen esa misma postura. Amén. Daniel y los otros tres muchachos, amén, mantuvieron su identidad de hijos de Dios allá en Babilonia. Y dijeron, a ver si su Dios puede, nuestro Dios puede. Nos puede librar tanto del horno como del foso de los leones. El Señor es nuestro Dios. Pero si nosotros de repente empezamos a desviarnos en pos de cositas o de situaciones o de atractivos del mundo, amén. Había un hombre en el libro de los jueces, en capítulo 13 y 14, que se llamaba Sansón. ¿Amén? Y este hombre, Sansón, era una persona eh, escogida por Dios desde el vientre de su madre. Dice la Biblia, nazareo, que quiere decir separado por Dios para su gloria. Su cabello no podía ser cortado porque era símbolo de su apartamiento. Amén. Y no nada más eso, sino que tampoco podía ser como un nazareo, no podía estar expuesto a bebidas embriagantes. Amén. Y lo tercero era que no tenía que tener ningún contacto con algo corrupto como un muerto o algo así. Amén. Entonces, en ese tiempo, en el tiempo que él nace, Dios lo llama para liberar a Israel del yugo de los filisteos. La Biblia dice que habían hecho lo malo, Israel hizo lo malo delante de Dios, Hebreos en Jueces 13:1, habían hecho lo malo delante de Dios, pero Dios los había entregado a causa de eso en mano de los filisteos por 40 años, por 40 años. Y después dice, empieza a hablar acerca de Manoa y de su mujer,
que no podía tener un hijo y después Dios le da a Sansón y Sansón va a ser el instrumento que va a traer liberación, va a empezar a traer liberación sobre los filisteos. Pero resulta que Sansón, en lugar de valorar el llamado de Dios, escúchame, hermano, en lugar de valorar, en lugar de honrar ese privilegio que Dios nos ha dado, ¿sabes que tú y yo no merecíamos nada del Señor? ¿Amén? Y ahora Él nos ha llamado a ser sus instrumentos y a traerle gloria y honra y alabanza a Él. Amén. Que nosotros que éramos, y que yo no sé hasta dónde sigamos siendo de lo más vil y lo menospreciado, nosotros que no teníamos parte ni suerte, gentiles, gentiles. Todavía somos muy gentiles en muchas de nuestras acciones. Todavía nos falta un poquito más de reverencia y de temor ante el Señor, porque pues venimos de acá del barrio. Amén. Pero Dios nos ha llamado y nos ha dado un privilegio para servirle y para honrarle y para extender su reino y para traer a otros a la luz, a la verdad, al camino. Eso es lo que ha hecho el Señor. Pero vivimos en un mundo que entonces agarra este Sansón y va por allá a una ciudad y entonces ve a una mujer filistea. Dicen que las filisteas eran horribles, espantosas, ¿no? ¿Qué cosa? ¿No? Yo la verdad no sé, pero por lo que le pasó a Sansón, no creo que haya pasado eso. Entonces le dice a su papá, papá, consígueme mujer, a esa mujer para que sea mi mujer. Ahora, escúchame esto, ¿eh? O sea, filisteos e israelitas, o sea, primero los filisteos eran sus enemigos. Segundo, la cultura de Filistea no tenía nada que ver con la cultura hebrea. Hablamos de un Dios invisible, hablamos de un solo Dios, hablamos de muchas cosas y de conceptos que de ahí se derivan, como por ejemplo la familia. Así que la familia dentro del pueblo de Israel era una cosa y dentro del pueblo de los filisteos era otra. Y ella dice, Señor, yo quiero papá, yo quiero que tú me la consigas como mujer. ¿Cómo? Dice, ¿a poco no hay alguna mujer entre el pueblo de... Pues sí, pero es la que me gusta, es esa. Ay, 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 pobrecito, vamos a conseguírsela. Y es un trato, era una situación así media extraña, en donde se van, se hace el trato, se da una dote, la mujer se queda ahí, Sansón regresa, y en una de esas que regresa se encuentra con un león y despedaza a un león. Y cuando lo despedaza con sus manos, yo hubiera corrido. ¿Cuántos no? Se le viene un león encima, santo. Pero él agarró y lo mató. Ahí fue donde dijo, caray, como que creo que Dios me ha dado algo diferente. Ahí empezó a realizar su llamado. Amén. Como que tú le compartiste a alguien y viste como que se medio, como que se quebrantó así tantito, se cascabeleó, como diríamos. Caray. ¿No? Gloria a Dios. Me estoy acordando de una anécdota mía. Hace muchos años, cuando iniciamos en el ministerio, cuando inicié como pastor, un día me quedé de ver con una persona en una calle, en una esquina. Se llamaba en aquel momento San Juan de Letrán, ahora se llama el Eje Central, ¿no? Y Fray Servando. Y ahí justamente había una como capilla, pero estaba cerrada. Yo me quedé de ver ahí, y ahí estaba yo parado ahí, y de repente pasó una persona y volteó hacia donde yo estaba y se persinó. ¿No? Dije, ¿qué huele? ¿Qué pasó? ¿Ya sabrán que soy pastor? ¿O qué? ¿No? Y luego pasa otro así y se vuelve a persinar. Y dije, chale, qué unción, ¿no? ¿Qué creen? Que volteó y ahí estaba la imagen y dije, újule, no, ahí muere. Pues Sansón pensaba que él
ahí que él era Juan Camaney, que podía hacer lo que él quisiera y que podía casarse hacer lo que él quisiera hacer, no le importaban los requisitos para ser un hombre de Dios. Y muchas veces nosotros salimos de la cordura, de lo correcto, del servicio a Dios, porque alguien te dice que, que, que qué persona tan especial eres. Había un joven hace muchos años aquí en la iglesia, no recuerdo su nombre, pero su apodo sí, le decían el Tamagotchi. ¿Cómo se llamaba? Ángel. Era un jovencito, ¿no? Y entró a trabajar al cine, a Cinemex. Y empezó a trabajar en Cinemex y ahí en Cinemex, en el primero o segundo mes de su trabajo, ya saben cómo son ahí, ¿no? Foto al empleado del mes. La persona más eficaz y más responsable y más quién sabe qué, aquí está. Y sale ahí en su foto. Pero él se lo creyó. Y entonces, cuando le decían, hoy tienes que venir el día domingo al servicio porque tú eres el empleado del mes. Tú eres muy bárbaro, eres una cosa muy magnífica, ¿no? Entonces ahí estaba. Y la iglesia, y lo que empezó siendo el empleado del mes, no pasó mucho tiempo, créemelo, no pasó mucho tiempo. En unos cuantos meses después, eh, lo agarraron y lo corrieron por ratero, ¿no? El que estaba viniendo a la iglesia, el que estaba caminando en el Señor, el que dijo, necesito un trabajo, y se fue y buscó ese trabajo, y cuando se dio cuenta, dijeron, pues aquí en las palomitas creo que uno puede vender de otras y subirle aquí. No sé qué trampa haya hecho. La cuestión es que el empleado del mes. No sé si me estoy explicando. O sea, el diablo tiene sus anzuelos para que a cada uno de nosotros nos pueda sacar del destino y del llamado que tenemos. Y cuando nosotros empezamos a enfrentar cierta oposición, y cuando empezamos a enfrentar mucha oposición para ser transformados, para morir a nosotros mismos, para dejar nuestra vida antigua, para crucificar a nuestro yo, ahí es donde la cosa se empieza a poner difícil. ¿Me estás oyendo? Porque ya no es tan fácil decir, ay, no, pues, sí, tú tienes que morir a ti mismo. El Señor nos da la salvación gratis, pero el seguirlo nos cuesta algo y nos cuesta nuestra propia vida. ¿Cuántos me están oyendo? Nos cuesta nuestra vida. No podemos seguir al Señor y seguir siendo nosotros. Punto, no se puede. Si tú quieres seguir al Señor, tienes que dejar a un lado lo que tú eras, lo que tú, aleluya, cómo te gustaba que te llamaran. Amén. Escuché a una persona que decía, a mí me habían puesto como apodo el perro. Y yo me sentía bien chido cuando me decían el perro, porque yo era perro. Ah. Y todavía de repente, ¿qué onda, perro? Y, pues tiene que dejar de ser el perro. ¿Cuántos me están oyendo? Así suena así gracioso, pero hay personas a las que ese apodo, como un chocorrol. Hay que dejar de ser el chocorrol. ¿Cuántos me están oyendo? Es que a mí me gusta. Sí, no, 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 no. Es que de esa manera me identifico con quién sabe quién. ¿Sabes qué? Esa es una vida vieja. Eso tiene que quedar muerto. Ahora tiene que haber una nueva identidad. ¿Cuántos me están oyendo? Una nueva identidad. Soy un hijo de Dios. El Señor me ha comprado. Él me ha lavado. Le pertenezco. Yo no soy yo. Es Él el que vale. Es Él el que cuenta. Yo necesito realizar eso en mi vida. Necesito entenderlo profundamente. Amén. Realmente. Para que el diablo no venga a tentarnos con cosas que apelan a nuestra naturaleza caída, pasada, y sacarnos del propósito y hacer de nuestras vidas y de nuestras congregaciones, en lugar de una obra de exaltación a Dios, una obra que avergüence al Señor. ¿Estás aquí? Dios nos ha llamado, el plan de Dios, llamar a personas, hablar a través de nosotros. ¿Cómo van a invocar a aquel de que no han oído? ¿Cómo van a oír? ¿O cómo van a creer si no han oído de él? ¿Cómo va a ser eso? A través de personas que viven en la fe cristiana, no que asisten a la iglesia. El asistir a la iglesia es el fruto de mi relación con Dios. Yo vengo a la iglesia para declararle que Él es mi Señor. Yo vengo a alabar su nombre, vengo a exaltarle a Él, vengo a decirle, soy tu pueblo, Señor. Amén. Y soy un pueblo, como decíamos hace ratito, dichoso, que ha sido perdonado.
Mis pecados han sido borrados, Señor. Ahora yo vivo para ti. Gloria, eso es lo que es lo que venimos a hacer, porque lo estamos viviendo allá afuera. ¿Cuántos me están oyendo? Porque yo soy uno, yo ya no soy el perro, ¿no? El whisky. Mi hermano me decía Whis en lugar de Luis, y uno escuchó y me puso whisky. Entonces yo jugaba fútbol y era el whisky. Yo era un niño, ni sabía lo que era whisky. Entonces ya no, eso no me hizo tan sentirme orgulloso del whisky. Además ni tomé. Pero bueno, dejamos eso, ¿ok? Se queda atrás. Esa es una vida vieja. Tenemos que afirmar nuestra identidad en Jesús. Aleluya. Eh, dice Hebreos 10:33. Hebreos 10:33. Perdóneme, es 23, es 23, es 23. 23. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Consideremos unos a otros para estimularnos y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ayer hablábamos aquí en la iglesia que hay dones que Dios ha establecido en la epístola de los Romanos, en el capítulo 12, dones de servicio, ¿sí? Entonces dice, el que reparte, hágalo con liberalidad. El que enseña, hágalo con sabiduría. El que tiene misericordia, hágalo con prontitud. Entonces, a veces en la iglesia estamos nosotros aquí, pero no somos muy susceptibles a las necesidades de los otros. Amén. Y aquí dice en la palabra que debemos de estimularnos unos a los otros, ayudarnos, inspirarnos, no condenarnos, sino estimularnos. Oye, ¿qué pasó contigo? No te he visto en la iglesia, ¿qué sucede? No, es que fíjate, me dijo una hermana, es que ya le hablé a una persona, a una hermana, y dice que tiene un problema en sus rodillas y no puede moverse, que el frío le afecta mucho sus rodillas, que quién sabe qué. Bueno, hermana, pues ahora hay que ir a visitarle entonces, ¿no? Es lo que hay que hacer. Pues, si alguien tiene un problema y no puede venir, pues alguien tiene que interesarse con ellos. Dice, no dejando, hacer más firme vuestra vocación, vuestra elección. Es lo que Dios quiere, que nosotros vivamos de esa manera. ¿Me estás oyendo, hermano? En lugar de que digas, hoy, pues ahora sí, no tengo ningún compromiso y no nos toca hacer nada en la iglesia, pues ya me voy chinito libre y a ver qué pasa. Y en ese chinito libre y a ver qué pasa, te puede pasar lo que a David o lo que a Sansón. ¿Me estás oyendo? Fácil. Te encuentras con algo que, oh, ojalá eso es lo que yo siempre decía en toda mi vida, cuando yo, desde que quién sabe qué, o crees que el diablo está jugando juegos, está dormido. No, el diablo está dormido. Ni sabe, ni sabe que el rey David no fue a la guerra. Qué casualidad, qué casualidad. No, no fue casualidad. Amén. Segundo, tenemos que fortalecer nuestra esperanza. O sea, estamos de paso. Nuestra esperanza es la venida del Señor. Nuestra esperanza es que vamos a vivir con Él. Trabajamos de una manera, nos esforzamos de una manera, nos santificamos. ¿Te estás santificando, hermano? ¿Amén? Tuvimos estamos desde el día 9 de este mes, estamos ayunando. Amén. ¿Estás ayunando? ¿Estás santificando tu vida? ¿Estás separándola para Dios? ¿Estás apartándote como ese instrumento que fuiste escogido por Dios? No, es que a mí el que me trajo el Señor fue mi cuñado. No, 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 no fue tu cuñado, ni fue nadie. Fue el Señor que utilizó a ese medio, pero el Señor es el que te está llamando para que seas santo como Él es santo. ¿Cuántos me están oyendo? Para que seas apartado, separado para Él, pero con una esperanza. Ay, ay, ¿y qué caso tiene que pase todo esto? Bueno,
el caso que tiene que suframos y que vivamos todo este tipo de cosas es que un día vamos a estar con el Señor. Amén. A mí me llena de gozo y de paz esta escritura que está en el Evangelio según San Juan en el capítulo 14. Si ustedes ven el capítulo 13, es un capítulo medio conflictivo, ¿no? El Señor les empieza a decir a sus discípulos, ¿sabes una cosa? Yo ya me voy a ir. Y no nada más me voy a ir, pero quiero que sepan que ustedes se van a escandalizar. Bueno, y además hasta en medio de ustedes hay un traidor. Entonces empieza a preparar y entonces ellos empiezan a angustiarse, sus discípulos. Lee el capítulo 13. Amén. Empieza lavándoles los pies. Después dice que anuncia la traición de Judas, 13:21. Y después les dice, ¿sabes qué? Ya me tengo que ir. Y Pedro le dice, Señor, no nos dejes, yo voy contigo. Y le dijo, no, todavía no, más adelantito, ahorita aguántate. Todavía te hace falta. ¿Qué le hacía falta a Pedro, hermano? Amén. Todavía le hacía falta que le dieran una buena zarandeada el diablo. Si tú eras de ellos, si tú también andabas ahí con el Nazareno, no te hagas. No, me confunde. Yo no, ¿cómo que te confundo? Amén. Y aparte de eso, le tocaba también, falta dos o tres zarandeadas ahí cuando les dice, ¿quién sanó a este cojo? No, ¿cómo que no? Ustedes, pero ¿en el nombre de quién? Ah, no, pues ¿saben qué? Pues ya no anden predicando, métalos a la cárcel y ahorita vamos a darles una arrastrada. Y cositas le faltaban a Pedro, ¿cuántos saben esto? Amén. Si me vas a seguir, dice, pero más tarde, más tarde. Y entonces les dice en el capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. O sea, sí, yo me voy a ir y hay todas esas broncas, pero no se turbe vuestro corazón. Dice, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Eso me encanta. O sea, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. La palabra de Dios es tremenda. ¿Eh? Si ustedes se fueran a morir, o si yo me fuera y ustedes ya no sabrían nada de ustedes, se los hubiera dicho. Pero no, yo me voy a preparar para que donde yo esté, ustedes también estén. Amén. Y si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Amén. Eso tiene que ser una revelación de Dios, del Espíritu Santo a tu vida para que tú digas, yo estoy de paso en esta tierra. Y un día cuando me muera me voy a ir con el Señor y voy a estar con Él eternamente. Ay, es que nadie sabe, yo sí sé. La Biblia dice eso y yo lo creo. Amén. Y yo creo que no soy el único, que hay muchas personas. El apóstol Pablo dijo, ¿sabes una cosa? Yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cerca, pero no me importa porque voy con mi Padre y voy a recibir la corona de justicia que Él ha prometido a los que le aman. ¿Cuál era el problema? No había ninguna bronca. Él sabía, tenía una esperanza de que todo lo que había hecho no era en vano y que Dios lo iba a tener allá. Nosotros tenemos que saber eso. Amén, que todo lo que hagamos, el sacrificio que pasas, las situaciones difíciles, lo que venga en tu vida, un día se va a acabar. Para siempre. Toda lágrima va a ser enjugada. Amén. Ahí va a haber gozo, alegría verdadera. Amén. Vamos a estar en la presencia del Señor. Tenemos que tener esa esperanza, no tenemos que equivocarnos, porque si no, entonces empezamos a vivir como si fuéramos solamente para este mundo, como si nuestra vida estuviera en este mundo. Por eso dice la Biblia que Abraham, ¿cómo era? En cuanto a sus riquezas, riquísimo. Amén. ¿Y sabes cuántas terrenos compró en toda su vida? ¿Eh? El terreno donde enterró a su esposa. ¿Sabes dónde vivió? En carpas, en tiendas. Dice, porque buscaba una ciudad. Ahora, ese era Abraham, ¿no? Tú no tienes que tener casa, tienes que vivir en carpa. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que él estaba bien consciente de que estaba de paso y de que nunca se dejó atrapar por nada, ni siquiera por su hijo favorito o el único. ¿Amén? Entrégame a tu hijo, Abraham. Aguántame unos 15 días, unos 15 años. No, que a la mañana siguiente fue. Sabía él quién era su Dios y que un día iba a estar con él. Tú y yo tenemos que saber eso. Somos cristianos, estamos de paso y vamos para allá.
Y tenemos que saber también, la tercera cosa es que estamos experimentando su gracia cada día. Somos el objeto de la gracia de Dios. ¿Me estás oyendo? O sea, somos tan faltos. El otro día yo estaba pensando, ay, ¿se acuerdan cuando hablamos del apóstol Pedro? No, muchas veces, ese Pedro mete la pata, ese Pedro que la riega, ese Pedro que negó al Señor, ese Pedro que se hundió cuando estaba caminando en el agua, ese Pedro, hermano. Y yo de repente digo, ¿yo qué he hecho de todas esas cosas? ¿Amén? Nada. No he caminado, bueno, ya con en el pavimento me da, en el agua, cuando camino así, me da miedo. Ahora imagínate caminar, no. Camino en el agua, sanó un cojo, no tengo oro ni plata. Lo que tengo te doy, lo levanta. Y experimentó la gracia de Dios. Tú y yo podemos experimentar esa gracia también. La experimentamos. Porque dice el Salmo 103, no sé si lo has leído, pero no nada más dice, bendice alma mía, Señor, no solamente dice eso, sino también dice algo más. Vamos a leer el versículo 10. Y tú me dices, cuando lo estemos leyendo, eh, si puedes decir amén. Salmo 103, 10. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Amén. Oh, experimentamos diariamente eso, hermano. Hay cosas que ni siquiera sabemos. En una ocasión una persona dice que entró a una tienda y que cuando entró a la tienda estaba ahí pidiendo no sé qué cosas, y que después llegó atrás una persona con una pistola y, y, y la persona de la tienda se asustó y así pegó los ojos y todo. Y algo pasó que el que había entrado con la pistola, no sabíamos si a asaltar o a hacer qué, lo vio y se guardó la pistola y se fue. Y entonces cuando vio a esa persona, al dependiente con unos ojotes así, dijo, oiga, ¿qué le pasa? ¿O qué? Es que no se dio cuenta, no. Es que la persona que llegó ahorita, que estaba acá, traía una pistola y le apuntó ¿sabes una cosa? Hay quién sabe cuántas cosas de las que nos libre el Señor. Algunas nos damos cuenta y otras ni nos damos cuenta. Algunas ni nos damos cuenta, pero Él está ahí trabajando en nuestras vidas, compadeciéndose. Manda a sus ángeles a nuestro alrededor para que nuestro pie no tropiece en piedra. Experimentamos la misericordia de Dios. Estamos hoy aquí por su misericordia, hermano. Amén. Nada que por mis méritos, nada que porque yo soy bien sabio, nada que porque yo soy, caray, soy muy bárbaro, yo me doy cuenta de las cosas. No, 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 no. Dios nos guarda, Dios nos bendice, Dios nos protege. Y cuando alguna cosa que va en contra de nuestra temporalidad en la tierra no sale bien, Él sabe por qué. Y punto. Amén. Y yo puedo decir, pues, que sea su nombre bendito. Si no está pasando esto en mi vida, no hay ningún problema. Él es bueno, no va a dejar no va a dejar de creer en Él porque me vaya mal en esto o en lo otro. No, nada, 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 nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Nada, nada, hermano. Amén. Tenemos al Señor trabajando en nuestras vidas, gloria a Dios. Amén. Y lo último que necesitamos hacer, amén, es vivir totalmente rendidos a la voluntad de Dios. Totalmente rendidos. Que no haya
otra situación que tenga más valor ni más peso en nuestras vidas que su voluntad. Amén. Juan 4:34. En el Evangelio según San Juan, capítulo 4, sus discípulos habían dejado al Señor para ir a conseguir comida. Se quedó ahí cerca de un pozo y se acercó a tomar agua y se encontró con una mujer a la cual le estuvo compartiendo y le estuvo trayendo la esperanza de su vida, porque era una mujer que no tenía eh, plenitud en su vida, que no tenía satisfacción, que por más que había buscado en el hombre, lo único que había hecho era que se había amargado más y más y más. Y después de que el Señor le ministra, le dice, creo que tú eres un profeta. Y él dice, no, entonces dime, ¿de dónde, cuándo viene el Cristo? Yo soy el que habla contigo. Eres el Cristo, sí. Entonces agarra y se va. Y cuando él se va y van llegando los discípulos, lo ven. Y dice, Rabí, ya llegamos. Aquí está la comida, come. Y él les dice, no, no. Juan 4 les dice, 31. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad de quién, del que me envió y que acabe su obra. Ustedes dicen, como los de, eh, eh, como los de los tiempos de Ageo, todavía faltan 4 meses. Yo les digo, no, alcen sus ojos y miren los campos, ya están listos para la siega. Amén. Y a lo mejor ustedes van a llegar a lugares donde otros ya trabajaron. No se preocupen por eso. Es lo mismo el que siembra que el que cosecha. De hecho, yo los he mandado a partes donde ustedes ya, pero vayan, amén, entreguen su vida. Que su comida y su bebida, que su comida y su todo, su fuente de energía sea hacer la obra de Dios. Si hacemos esto, hermano, aleluya, este año va a ser un buen año. Independientemente de todas las cosas que puedan pasar en el mundo, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vamos a ponernos de pie, por favor. Aleluya. Busca, busca primeramente el reino de Dios, en donde te muevas, en donde estés. Amén. No podemos ser cristianos de iglesia. No podemos ser cristianos de iglesia. Solamente, pues, solamente. Pero tampoco podemos dejar de asistir a la iglesia. Amén. No, que, pues, como el pastor dijo que no de iglesia, entonces yo por eso ahorita voy a hacer eso. No, 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 no. Hay un día que Dios estableció, que es el día de quién, ¿del qué? Del Señor. Del Señor. Donde venimos a adorarle, donde venimos a bendecirle, donde venimos a rendirnos ante Él. ¿Cuántos me están oyendo? ¿Tú te vienes a rendir al Señor? Amén. ¿Cuál, cuál? Hay una más que dice yo me rindo a ti. ¿Sí? No me rindo. Todo a Cristo. ¿Sí? ¿No? ¿No te sabes? Entonces, ¿cuál? Otra vez, otra vez. Otra vez, otra. Amén. En donde quiera que te muevas. El Señor les dijo a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Ustedes. Y hay una expresión que me gusta más, que dice, ustedes y solo ustedes. Ustedes y solo ustedes. Nosotros y solo nosotros. O sea, no hay otra. No, no, no hay otra forma, no hay otra manera. ¿Ven? El creador de los cielos y la tierra dice,
Tú eres la sal, la luz del mundo y la sal de la tierra. Tú eres. No, no perdamos de vista esa dignidad que Dios nos ha dado. No perdamos de vista ese lugar que Dios nos ha dado en medio de este mundo, sin merecerlo. Amén. No perdamos de vista que estamos eh, en sus manos, pero que vamos de paso, que un día vamos a estar delante de Él. Aleluya. Amén. Solo me imagino, dice esa alabanza también, solo me imagino lo que será. Amén. Caminar, estar junto a Él, gloria a Dios. Pero para eso tenemos que rendirnos y estar atentos, estar atentos. Escúchame, por favor. La tentación viene aparejada con el llamado. ¿Me oyes? Cuando Dios te llama, vendrá la tentación. Dios te llama y vendrá la tentación. Dios te llama y vendrá la tentación. Aleluya. Aleluya. Dios llamó al Señor Jesús a su ministerio y llegó el diablo a tentarlo. Ahí estaba. Sansón, ahí estaba. Adán y Eva, y ahí estaba Satanás tentando. Tienes que estar consciente de eso. Pero saber que tu vida está en las manos de Dios y que le puedes clamar a Él y decir, fortaléceme, fortaléceme, ayúdame. Amén. Vamos a terminar con una alabanza y si tú quieres hacer algún trato con Dios, hazlo. Desde tu lugar o en el altar. Amén. Lo que Dios mira es nuestro corazón.